Keynes fue un conocido economista caracterizado principalmente por la intervención del Estado para superar crisis. En este video intentaremos responder al interrogante ¿cómo salir de la crisis económica generada por la pandemia?, abarcando su respuesta desde el punto de vista keynesiano. John Maynard Keynes nació en Cambridge el 5 de junio de 1883 y falleció el 21 de abril de 1946. Fue un economista de origen británico del siglo XX, con gran influencia debido al crack de 1929. Su apoyo para la superación de esta crisis generó las bases de la macroeconomía moderna. Dentro de sus medidas económicas se encontraba el proteccionismo y el fortalecimiento del Estado. Keynes afirmaba que la oferta y la demanda por sí solas no pueden producir el pleno empleo y por ende el mercado en ocasiones necesita de la intervención estatal. Sus políticas de gasto fiscal incluyen el fomento al trabajo, subsidios y seguros. Su enfoque tipo bañera aplicado en la economía ofrece una estabilidad entre intervención y gasto del gobierno, así como empleos e impuestos, lo que nos indica que para un óptimo económico estable, el Estado juega un papel fundamental dentro de los países. John Keynes es considerado el salvador del sistema económico capitalista que enfrentó a las crisis económicas que se presentaron en la Depresión de 1929 a 1933. Publicó la teoría general del empleo, el interés y el dinero. La ecuación del consumo es una teoría macroeconómica, es decir, que analiza el comportamiento de la economía en el ámbito agregado. Por este motivo se consolidan los términos de demanda agregada y oferta agregada. Es una refutación del liberalismo. Su principal interés es explicar cuáles son los determinantes del volumen de desempleo. Resurge el rol del Estado como el único ente que puede regular la situación del desempleo. Debido a que el dinero juega un papel importante en su teoría, se le llama también como una teoría de economía monetaria. Para John Keynes, la inversión tiene una gran importancia para lograr cierto nivel de empleo. Las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica establecieron el concepto de la demanda agregada como la variable fundamental que mueve la actividad económica. Su clásica fórmula ejemplifica la visión macroeconómica, donde la demanda agregada, el consumo privado, la inversión privada, el gasto público y el saldo de la balanza comercial atacan directamente a los dos problemas que considera Keynes principales dentro del sistema económico de un país, los cuales son el desempleo y la inflación. El desempleo producido por una insuficiencia de la demanda agregada y la inflación como la demanda excesiva. Keynes supuso que existía una importante relación entre el ingreso nacional y los niveles de empleo. Suponía que el consumo estaba determinado por el volumen de ingreso y que el gasto de inversión estaba determinado por la tasa de interés y las nuevas inversiones. La teoría de Keynes explica cómo a través del gasto público se genera empleo y por ende una variación positiva en la demanda agregada, es decir, los ingresos y el consumo que lleva a que se mejoren los niveles de bienestar de los trabajadores. Afectación económica a raíz de la pandemia del COVID-19 en Colombia. Al igual que el resto del mundo, la economía colombiana enfrenta uno de los choques más fuertes como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Luego de un buen desempeño en 2019, que la llevó a alcanzar una tasa de crecimiento del 3.3% frente al 0.1% de América Latina y el Caribe, CEPAL 2020, se esperaba que Colombia en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3.5%. Sin embargo, en el primer trimestre del año termina enfrentando dos choques que afectarán la economía mundial en el corto y mediano plazo: la propagación del COVID-19 y la fuerte caída del precio internacional del petróleo. De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se espera que Colombia se contraiga menos 7,8% en 2020, lo que se constituiría en la primera recesión en Colombia desde 1999, cuando la economía se contrajo menos 4,2%.
Para el FMI, el dinamismo que traía la economía colombiana y la rapidez de las respuestas de política económica ante la pandemia permiten pronosticar una caída de la actividad económica menor a las de los otros países de Latinoamérica y el Caribe, que en conjunto tendrían una caída del menos 9,4% en 2020. Adicionalmente, el FMI considera que si la situación de salud se estabiliza, Colombia podría liderar la recuperación económica en la región latinoamericana como un crecimiento del 4,0% en 2021 por encima del promedio esperado para la región, que sería del 3,7%. Para establecer el método y enfoque en el cual se puede restablecer la economía después de una crisis, es preciso definir los argumentos bases del autor, en este caso John Keynes, quien establece la teoría del bienestar económico. Basado en esta teoría tomamos dos puntos claves. El primero, la política económica era la herramienta clave para sacar un país de la crisis. El segundo, los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía. La mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal, el déficit público. Los gobiernos, para manejar la crisis económica, deben determinar cuál es la demanda insuficiente para así emplear los recursos disponibles. Lo anterior se debe a la demanda de los productos que producen los recursos. Para responder la siguiente pregunta: ¿por qué sobraban recursos en los momentos de crisis? Esto es debido a la depresión del consumo, y esa caída de la demanda hace que los precios bajen más, por ende los salarios serían incapaces de adaptarse y el mercado fallaría en este aspecto. El primer aspecto planteado por Keynes, la solución a la demanda insuficiente, sería el empleo de la política económica. Los gobiernos serían los encargados de estimular la demanda, concretamente a través de la política fiscal, de la política monetaria y de la política cambiaria. Según la teoría keynesiana, lo eficiente para sobrellevar la crisis sería incrementar el gasto del Estado. El Estado gastaría lo que no gastan los agentes privados, porque se entiende que el problema es una demanda que no llega a todo lo que somos capaces de producir. El problema son los trabajadores parados, las máquinas paradas, la importante cantidad de recursos disponibles y sin uso que se acumulan durante una crisis. Cuando el Estado gaste, por ejemplo, en obras públicas, pagará a las empresas adjudicatarias de las obras y estas a los obreros, a sus proveedores, a quienes les han prestado dinero. Así, los trabajadores tendrán dinero en el bolsillo para gastar, de forma que se incrementará la demanda de las empresas a las que adquieran los bienes y servicios de sus trabajadores. En tiempos post-COVID-19, es necesario revivir la idea de Keynes sobre que el gobierno tenía que hacer todo lo posible por hacer la vida más fácil a los demás, en especial a los desempleados, rechazando la adherencia al libre mercado como una aplicación inapropiada. Las actividades económicas deben sostener un mejor conocimiento del funcionamiento de la economía para dar a los gobiernos la oportunidad de tomar decisiones. Una postura como la de Keynes generaría resultados a corto plazo en contraposición de la postura clásica, ya que para Keynes la demanda es la que sostiene el trabajo y el gobierno es el responsable de generar condiciones que agilicen la economía a través del gasto público, que es esencial para salir de las crisis. Entonces, a mayor gasto público se genera más demanda, promueve mayor inversión y la creación de puestos de trabajo, y pues al tener dinero aumenta el consumo y aumenta la producción. Es por ello que Keynes argumenta que el principal riesgo de una crisis es la falta de empleo. En conclusión, es por ello que se propone darle poder y herramientas a las instituciones que ayuden a generar trabajo, ya sea instituciones de obras públicas, educación, microempresarios, para así incrementar la inversión y el consumo final.